País de Mentiras, por Sara Sopchovich. Capítulo 2. Las 1001 formas de mentir. ¿De cuántas maneras distintas se puede mentir? Por sorprendente que resulte, de muchas, muchísimas. En México se han usado todas las que existen y otras que no se han inventado siquiera. Y hasta unas más que no parecerían posibles pero lo son. Prometer y no cumplir, decir verdades a medias, tergiversar o de plano ocultar los hechos, alardear y prometer lo contrario son algunas de ellas. ¿Y quién iba a imaginar? También inventar resultados, atentar, manipular procesos, números y cifras y hasta imágenes. Prometer. Sexenio tras sexenio, desde el que quiere ser presidente hasta el que quiere ser diputado, presidente municipal y o delegado, todos se sueltan hablando promesas. ¿Quién no ha ofrecido crecimiento económico con estabilidad social, lucha contra la inseguridad y la delincuencia, respeto a la ley y al Estado de Derecho, justicia social, acceso universal a la salud, depuración de los sistemas de justicia? Todos los candidatos siempre aseguran que si me eligen, voy a combatir la corrupción, a manejar con austeridad las finanzas, a moralizar a las policías, a llevar servicios y generar empleos, que si me escogen, solucionaré el problema del agua y del de la contaminación. Combatiré a los taxis pirata, a los que copian discos y libros para venderlos en los pasillos del metro, y a todos los que hacen negocios con mercancía de contrabando o robada. Que si votan por mí, encontraré y castigaré a los que ordeñan gasolina en los ductos de Pemex y a los que trafican con lo que sea, desde permisos y licencias hasta drogas, personas y armas. Uno nos ofreció resolver el tráfico de vehículos en la Ciudad de México como si eso fuera posible por decreto. Vicente Fox, cuando era candidato, llegó a decir que quería ser presidente nada menos y nada más que para crear las condiciones para que los ciudadanos sean felices. Quizá por eso en sus fotografías de las campañas los candidatos siempre se ríen, seguramente porque se están burlando de los que todavía creemos en sus promesas. Qué fácil es prometer. Uno tras otro, nuestros poderosos ofrecen un cambio asegurado, una mejor calidad de vida, autoridades que sirvan, no que extorsionen. Danos la oportunidad de servirte. ¿Cuántas veces nos han ofrecido la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación una reforma educativa y hasta una renovación de la educación? El presidente Fox había prometido un 7% de crecimiento en 2000, pero durante su mandato el crecimiento alcanzó apenas una media anual del 1.6 y el crecimiento per cápita real fue casi inapreciable, según afirma un especialista. Y hasta había prometido que resolvería el conflicto de Chiapas en 15 minutos, pero cuando terminó su gobierno allí seguían los indios sublevados. Ni siquiera pudo entregar una carretera a una comunidad de Guerrero a la que se le prometió cuando estaba en campaña. El caso emblemático fue el de un grupo de niños de la calle a los que invitó a desayunar el día que tomó posesión de su cargo y les hizo montones de promesas, pero 6 años después no había ni preguntado por ellos. Pocos ejemplos tan contundentes de esto como el de las promesas de bonanza que traerían los casinos si se les autorizaba. Los casinistas hablaron de que llegaría al país 3.500 millones de dólares y se generarían más de 200.000 empleos directos. Según el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el gobierno per cápita captaría 1.300.000 dólares en impuestos. Y un diputado estimó que las ganancias oscilarían entre los 20 y 30.000 millones de dólares anuales. No contentos con dar estas cifras, los casinistas se explayaban en que esas captaciones no serían para enriquecer a unos cuantos negociantes, sino que se convertirían en un detonador de desarrollo. Se grabaría el juego con 10% de ingreso total y se obligaría a los casinos a proporcionar servicios, escuelas y calles en los sitios donde se instalen. Incluso a entregar 3% de las acciones a alguna institución de asistencia social. El diputado llegó a decir que 40% de lo que se recibiera de impuestos quedaría para los municipios y comunidades, 8% para los estados y 2% para la federación, lo que permitiría abatir la pobreza, pues era un monto 3 veces superior a lo que se estaba obteniendo en ese momento por la venta del petróleo. Hasta afirmó que se podría eliminar el impuesto del IVA en alimentos y medicinas por tanto dinero que ingresaría a las arcas de la federación gracias a los casinos. De haber sabido hace mucho que habríamos dejado en sus manos la economía del país. El ejemplo no es único.
Cada rato nos dicen que si hacemos lo que nos dicen, México sería riquísimo. En 2008, el presidente Calderón aseguró que si se aprobaba su propuesta de reforma energética, el país no se tropezaría ante la turbulencia económica que se registra a nivel mundial. A todos los mexicanos nos iría mejor, o como lo dijo una lectora, todos seríamos millonetas. Esta forma de funcionar está tan arraigada que cuando un candidato efectivamente gana una elección o es nombrado para un puesto y llega al poder, se sigue de frente haciendo los ofrecimientos, nada más que ya para entonces se les llama planes, programas, proyectos. Hoy hasta es obligatorio por ley, no podría ser de otra forma, que se los haga. Esto empezó con el sexenio de José López Portillo, cuando se puso de modo planificar, según dijeron, para evitar duplicidades y garantizar la consistencia en el quehacer público. Y desde entonces, los presidentes de la República tienen que presentar lo que llaman un Plan Nacional de Desarrollo, y lo mismo hacen los gobernadores de los estados y otras autoridades menores. Por eso existen planes y proyectos para todo, de investigación pública, de ordenamiento territorial, de promoción y difusión cultural, de captación, etc. Y es que hacerlos y anunciarlos luce mucho, hace que parezca que el trabajo que se va a emprender es serio, que se lo ha preparado con cuidado y que efectivamente se lo va a cumplir. Por supuesto, eso no significa que así sea, ni que esas iniciativas efectivamente se impulsen, ni que esas estrategias realmente se echen a andar, ni que esos proyectos de verdad se cumplan. Miguel de la Madrid tomó posesión como presidente jurando que emprendería lo que llamó una renovación moral, y un cuarto de siglo después seguimos esperando. Lo que menos funciona son los planes económicos, como escribe Carlos Bastreich. López Portillo fue rebasado con rapidez por la realidad de la inflación. De la Madrid pronto se desmintió por la terrible realidad de la evolución económica. Con Carlos Salinas no se pudo vencer la terquedad de la economía en mantener un ritmo bajo de actividad, y tampoco con Zedillo se pudo aumentar la tasa de crecimiento. El sexenio de Fox fue en el que más se prometió y que menos se logró. Hoy las cosas no parecen haber cambiado mucho. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Calderón repite las mismas palabras que venimos oyendo desde que terminó la revolución: promesas de crecimiento económico con estabilidad social, de lucha contra la inseguridad y la delincuencia con respeto a la ley y al Estado de Derecho, de depuración de los sistemas de justicia. También están las consabidas ofertas de justicia social, de acceso universal a la salud, la mejor distribución de la riqueza, de lucha contra la pobreza, de reducción de la desigualdad, de generación de empleos. Muchas de las afirmaciones están puestas en el lenguaje del día, pero son lo mismo. Antes se decía impulsar el desarrollo y se le acompañaba con la frase crecer con justicia. Hoy se dice desarrollo sustentable y se le acompaña con las frases uso eficiente y racional de nuestros recursos y elevación de la calidad de vida. A la lucha contra la corrupción antes se le llamaba renovación moral, hoy se le dice rendición de cuentas y transparencia. La novedad ahora es que echan por delante a las inversiones de capital y dejan atrás al apoyo del campo, cuando antes se hacía al revés, y no faltaba las concesiones a la moda, que no a la violencia intrafamiliar, que sí a la equidad de género, que atención a los niños en situación de calle, que impulsar al deporte. Usar números. Una forma muy común de mentir es la que pareciera más improbable, con las cifras, los porcentajes y las estadísticas. Todos esos números que, según afirma Todorov, los burócratas adoran y a los que consideran verdad incuestionable. Los números no mienten. Era el mantra favorito de un secretario de Hacienda, pero sí que mienten. Por ejemplo, a la hora de decir cuántas personas participan en la guerrilla, el gobierno siempre dirá que son pocas, y en cambio, a la hora de decir cuántos elementos tiene el ejército para combatirla, siempre dirán que son muchos. Pero no solo el gobierno actúa así. Los organizadores de un mitin o una marcha dirán que asistieron miles de personas, mientras los opositores dirán que no fue ni la tercera parte, y hasta harán complicadas operaciones de cuadricular las calles para sustentar sus afirmaciones, con el argumento de cuántas caben en cada milímetro del espacio en cuestión. ¿Cuánta gente asistió a la marcha contra el secuestro que se llevó a cabo en la Ciudad de México un domingo del 2004? La cifra depende de quién haga el informe, y varía nada menos que entre 1 y 3 millones de personas.
¿Cuántos delegados se inscribieron a la Convención Nacional Democrática convocada en septiembre de 2006 por la Coalición del Bien de Todos? El encargado de organizarla habló que solamente el DF eran más de 400,000. Pero en un discurso en el Zócalo capitalino una semana más tarde, Andrés Manuel López Obrador dijo que había 210,000 inscritos en todo el país. Un día después de ese discurso, el diario La Jornada aseguró que hasta ese momento la cifra de apuntados era de 317,000, pero al inicio de la reunión se anunció que habían llegado más de 1,000,000. Los ejemplos se dan hasta en situaciones en las que sí es posible contar, como la de pesos y centavos. Eso sucedió cuando la asignación del presupuesto en 2004, según la revista oficial del Congreso de la Unión, el presidente de la República pidió 1,637,055,4 millones de pesos y se le autorizó 1,650,505,1 millones, lo cual claramente significa que se le dio más de lo que pidió, y sin embargo, el mandatario se puso a decir que no le dieron lo que necesitaba, que varias secretarías no iban a poder operar, que iban a tener que cancelar proyectos y programas, y hasta dijo, fuimos por lana y salimos trasquilados. Por su parte, el secretario de Salud dijo que pidió 3,800 millones y que solo le dieron 2,300, pero la Secretaría de Hacienda aseguró que le dio 1,500 millones más de lo que pidió. También el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que se le recortó el presupuesto, pero en San Lázaro dijeron que se le había aumentado en más de 8%, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se quejó de un recorte de 30%, pero el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara habló de incrementos sustantivos en esta región. El ejemplo más genial que recuerdo del uso conveniente de los números es el de un cartel que apareció pegado en los números de la Ciudad de México en 1995, en el cual los opositores de una marcha a favor del EZLN afirmaron que se perdieron 645,000 millones de horas hombre de trabajo. Esto significa que los 80 millones de habitantes que habían en ese momento en el país habrían dedicado 24 horas del día durante 366 días, 11 meses, únicamente a actividades relacionadas con la marcha, tanto si acudieron a ella como si no pudieron llegar a su casa o trabajo por culpa de dicho evento, tanto si fueron los que recogieron la basura el día siguiente como los que cortaron la madera para preparar el papel para los desplegados, pancartas y volantes. También las empresas hacen esos engaños. Una televisión asegura que su telenovela tiene el mayor rating, mientras que las revistas especializadas dicen que no. Y con las encuestas de preferencias electorales y de intención de voto, pues dependiendo del pagador. Así los resultados, porque los sondeos, como bien dice un especialista, se manipulan en sus criterios y métodos, en sus puestas en práctica y en sus resultados. Esto sucede porque, como afirma José Joaquín Brunner, no se les usa para saber la verdad, sino para la obtención de una finalidad, o como dice Guillermo Zunkel, para ciertos intereses específicos, tal que ya no son estudios, sino que se han convertido en instrumentos que, envueltos en la supuesta imparcialidad de las técnicas modernas, sirven a las viejas prácticas políticas y a los propósitos inmediatos de los políticos. A veces las cifras pueden de plano cambiar el sentido de un acontecimiento. ¿Cuántos muertos hubo por los temblores de 1985 en la Ciudad de México? Según el gobierno, fueron 4,000. Según la organización civiles, llegaron a 12,000. ¿Cuántos muertos hubo en la represión de Tlatelolco en 1968? Durante años la cifra que se manejó fue de casi 200, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado. Fueron 32, según investigadores del National Security Archive. Fueron 44, y recientemente Eduardo Valle afirmó, después de revisar actas de defunción y documentos, que fueron 85. Y es que si algo se puede usar en conveniencia, son las cifras. Un día para aumentar o alegrar la realidad, otro para disminuirla o minimizar los hechos. Por ejemplo, a la hora de mostrar sus logros, el gobierno siempre dice que son excelentes. Afirma que bajo la delincuencia o el índice de pobreza, aunque el único número que pueda dar sea de medio punto porcentual,
Pues vivimos en un país en el que a fines de los 90 se registraba un asalto cada 42 minutos y los promedios de criminalidad eran 6 veces más altos que los mundiales, 4 veces más altos que los de Estados Unidos y el doble que los de África y Medio Oriente, y México ocupaba el tercer lugar como el más violento en América Latina, que en aquel momento se consideraba a su vez la región más violenta del planeta, y eso que según Raimundo Riva Palacios se cometen entre 100 y 200% más delitos de los que se denuncian. De cada 100 delitos solo se reportan un 34%, y de esos solo en 11 se consiguió al delincuente. La impunidad puede alcanzar 97% de los casos. Arturo Arango Durán asegura que de cada 100 averiguaciones previas que se inician, solo 75, cantidad bajísima, que de todos modos es desmentida por la cifra negra, que todavía reduce ese número al 1%. Cuando en 2006 la Organización Internacional del Trabajo anunció que había disminuido la tasa de desempleo en el país, los funcionarios presumieron el logro, aunque la cantidad que pudieron dar fue que de 4.9 se redujo a 4.6% el 1 de enero de 2003, segundo día festivo consecutivo, y después de las 2 semanas con menos labores que hay durante el año, las autoridades de la capital ya sabían que termina 2002 con el delito a la baja. Y hasta daban números: si en 2001 hubo 21.326 asaltos a transeúntes, en 2002 la cifra bajó a 20.732, 500 asaltos menos, y si hubo 2.23 homicidios dolosos. Esa cantidad disminuyó, según cifras oficiales, al 2.04, un glorioso 0.19. Lo que no cuentan es que buena parte de la explicación de la dicha baja radica en que se ha puesto de moda que en los ministerios públicos se les pida a la gente nada más y nada menos que no denuncie, para así poder anunciar éxitos en el combate a la delincuencia. Y cuando no queda remedio, como sucedió hace un par de años, y el procurador de justicia de la capital tuvo que reconocer un aumento del 13% en el número de delitos cometidos, se las arregló para convertirlo en un dato a su favor. No representa un repunte en la delincuencia, dijo, sino un reflejo de mayor confianza de la ciudadanía para denunciar. Eso sí que son ganas de encontrarle 3 pies al gato. No hay funcionario que no suelte frases que se apoyan en cifras, como se avanzó 50% en el cumplimiento de los objetivos del programa, se llevaron a término 8 de las 10 medidas anunciadas, se ha avanzado en un 32 de las estrategias y más de 20 líneas de acción de todos los ejes programados. Hemos tenido un éxito del 100%, y es muy probable que ellos mismos terminen por creerse sus porcentajes y números, porque un martes se anuncia un bombo y platillo en la residencia oficial de Los Pinos, un plan de lo que sea, y una semana después ya hablan orgullosos de que se observan resultados que indican éxito en las políticas adoptadas. No nos dicen que se pavimentaron miles de kilómetros de calles, que se construyeron cientos de casas, que se inauguraron decenas de clínicas, que se capacitó a montones de policías, que se resolvieron tantos rezagos jurídicos y se aprendió a varios de los narcotraficantes más poderosos. ¿Quién sabe si algo de todo eso es verdad? Pero así nos dicen, y se supone que debemos creerlo porque las cifras así no los dicen también. Son incuestionables, serias, científicas, exactas. Y a fin de cuentas, pues nadie se va a poner a medir los kilómetros de calles ni a contar las casas entregadas a los amantes de los rasgos jurídicos. Por lo que se refiere a tantos narcotraficantes importantes capturados, pues si fuera así, ya no tendríamos el problema de que tenemos con el tráfico de drogas. De modo pues, que un hecho es un hecho, que a las cifras se les puede manejar tramposamente. El presidente Miguel de la Madrid decía que durante su gobierno la asistencia social había atendido a más de 30 millones de personas. En 1980, en el país había 67 millones de habitantes, en los cuales también, según cifras oficiales, más de 35 vivían en la pobreza. Y fue de los sistemas de salud, principalmente los campesinos y trabajadores agrícolas, o del sector informal de las zonas urbanas. Si los números que daba el gobierno
hubieran sido ciertos, eso habría significado que se atendía prácticamente a toda esa población, lo cual obviamente no era así. Cuando se lo pregunté al propio de la Madrid, su respuesta fue la siguiente: las cifras de cobertura de salud y asistencia social que publicó el gobierno se refieren a la población potencial de asistencia social susceptible de acogerse a los sistemas e instituciones establecidos y no definitivamente a las atenciones efectivamente prestadas. Este es un ejemplo excelente de nuestro discurso público, que no solo anuncia como hecho consumado lo que no es más que una posibilidad, sino que envuelve en complicada retórica sus propias invenciones. Algo parecido sucede en las cifras que nos dan de inversiones extranjeras. Por ejemplo, en 1990 dijeron que hubo una inversión directa de 4.400 millones de dólares, pero el Banco de México en su informe solo manifestó 2.633 millones, y en 1991 dijeron que en los primeros 2 meses habían entrado al país 1.524 millones de dólares, pero según el mismo banco, solo se hicieron efectivos 414 millones, 20%. ¿De dónde sale la enorme diferencia de una operación retórica tan complicada como la del expresidente de la Madrid? Resulta que unas cifras, las mayores, eran las previstas por la Comisión Nacional de Inversiones extranjeras como proyectos autorizados, y otras eran el registro efectivo en la balanza de pagos, hecho por el Banco de México. Las cifras son un lenguaje tan oscuro que tal vez por eso sirven para pasar por infalibles. Por ejemplo, sacan en la televisión a 3 o 4 hombres a los que la policía detuvo. Se les muestra rodeados de montones de armas, bolsas de droga y fajos de dólares. Y los reporteros hacen cálculos fabulosos de lo que todo eso vale. 1.000 millones dice el de la televisión, 1.500 dice al día siguiente un diario. Total, son ya tantos millones que ya no importa agregarle unos cuantos más, así sea el 50%. Algo parecido se hace con las cantidades que se refieren al enriquecimiento de algún político caído en desgracia. Cuando nos dicen lo que supuestamente se robó o lo que valen sus propiedades, o los sueldos y emblemas que se supone alguien recibe, son números que ni los jeques petroleros sabrían pronunciar. Cuando el presidente Salinas terminó su sexenio y se fue como asesor a la empresa estadounidense Dow Jones, los periódicos dijeron que ganaría 20.000 millones de dólares de sueldo, la 12ª parte de la deuda nacional. Cuando se quiso decir lo que cobraba el asesor de un candidato a una gubernatura, se dijo que era una cifra mayor que el presupuesto del Congreso del Estado y de algunas secretarías como las del Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y Salud. Y cuando el Tribunal Electoral dio su dictamen final sobre la elección de 2006, la gente a la que no favoreció estaba tan enojada que empezó a decir que se le había dado 1.000 millones de pesos, unos 90 millones de dólares, a cada magistrado para comprarle su voto. Pero así es. Las universidades públicas exageran sobre el número de alumnos que reciben, a fin de que el gobierno federal les entregue un presupuesto mayor. La Secretaría del Trabajo anuncia que se crearon miles de empleos con tal de presumir que hace algo contra el desempleo. Una mujer que quiere ser gobernadora de cifras inverosímiles de la cantidad de la gente de supuestamente la apoya. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas no resultó electo en 1988, se corrió la especie de que le habían robado nada menos que 10 millones de votos, y esa misma cantidad de votos aseguró haber conseguido Francisco Labastida Ochoa dentro del PRI para ser nombrado candidato a la presidencia de la República. Pero ninguna de estas cifras se pudieron probar, y al contrario, los números se minimizan cuando así conviene. El gobierno de la capital lleva 15 años diciendo que circulan 1,5 millones de autos por las calles, para no reconocer que no tienen idea de la realidad o para negarla y evitarse cuestionamientos de por qué no interviene en la solución de los problemas de tráfico. Lo que menos es que en la última década hayan vendido un promedio de 100.000 unidades de vehículos anualmente, según informan felices las agencias automotrices. A veces de este uso de las cifras resultan situaciones que serían de carcajadas si no fueran porque son trágicas. Por ejemplo, cuando durante el conflicto postelectoral de 2006 se hizo el recuento parcial de votos ordenado por el Tribunal Electoral
Para algunos, las diferencias resultantes significaban anomalías muy serias que ponían en cuestión toda la elección, mientras que para otros los mismos números se interpretaban como que no cambian de manera sustancial la tendencia de que los resultados que se habían hecho públicos desde el primer día. Pero todavía, el mejor ejemplo es cuando el gobierno de la capital sometió a consulta ciudadana la construcción del segundo piso en el DF, y aunque de un padrón electoral de 5,5 millones, solamente votaron poco más de 80,000 ciudadanos. De todos modos, no se dijo que los capitalinos están mayormente a favor de la obra. Lo interesante de esto es que cuando en 1995 se organizaron las elecciones de consejeros ciudadanos, de un padrón de 5 millones votó 1 millón, pero entonces, porque así convenía a los partidos, se dijo que la cantidad no era significativa. Un caso ejemplar de este tipo de situación se da con las mediaciones de la pobreza. Resulta que mientras la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su propio Comité Técnico de Medición de la Pobreza, da una cifra de 52% de la población en esta situación. Uno de los especialistas más reconocidos de ese campo da una de más de 20 puntos porcentuales por arriba, lo que no es poca cosa. La diferencia radica en que mientras el académico emplea métodos de medición que se usan internacionalmente, el gobierno federal usa un modelo inventado por su gente. Esto de usar mediciones propias se remonta a cuando en 1995 un estudio dado a conocer por la Reserva Federal norteamericana afirmó que los principales bancos mexicanos maquillaron sus cifras para decir que tenían ganancias cuando en realidad tuvieron pérdidas, para hacer la alquimia sin caer en la ilegalidad. Lo que hicieron fue cambiar las formas de llevar la contabilidad. Y ahora, ese método se ha puesto de moda y todos lo hacen. Cuando el presidente municipal de Guanajuato aseguró que la ocupación hotelera durante el Festival Internacional Cervantino había alcanzado 100%, los hoteleros de la ciudad se preguntaron cuál metodología habían empleado para medir, porque las cifras son incorrectas. Según el presidente del gremio, esa información imprecisa para echarle flores a la promoción turística, pero la realidad fue otra. Cuando el presidente Fox dijo que el montón del Producto Interno Bruto destinado en 2004 a la educación fue del 7.3%, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, aseguró que fue del 5.9%, y cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, dio datos sobre las deforestación en México, el entonces secretario del ramo dijo que no se sabe cómo se tomó la información y que ellos darían su propia cifra mexicana, según la cual las cosas no andaban tan mal. En educación se da mucho el uso de cifras propias. Cuando la UNESCO dio cifras sobre cobertura de la educación primaria en México, la Secretaría de Educación Pública las rebatió con las suyas propias, que varían fuertemente, como afirma el investigador Eduardo André. Y cuando en 2006 los resultados de la primera aplicación de los exámenes de la calidad y el logro educativo EXALE, elaborados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, arrojaron que a la escala nacional altísimos porcentajes de estudiantes no sabían historia ni aritmética, la Secretaría de la Educación Pública decidió, en lugar de hacer algo para resolver el problema, modificar los criterios de evaluación. Por eso el presidente Calderón ordenó la creación del Sistema Mexicano de Evaluación Educativa, y cuando se hizo la primera prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, Enlace, se negó a difundir los resultados, todo para no evidenciar a los estudiantes medidos con los propios planes de estudio de la SEP. Con sus propias evaluaciones y sus propios maestros ni siquiera pueden tener un nivel de pase decente. Están tratando de ocultar que las escuelas cuyos alumnos obtuvieron un bajo nivel de rendimiento no se vean tan mal. Parafraseando al investigador Iván Restrepo, todo es cosa de sacar del sombrero de un mago cifras al gusto del cliente. Una de las maneras en las cuales el juego con los números es más engañoso es cuando de los se usa sin contextualizarlos ni relacionarlos con otros. Por ejemplo, nos presumen el presupuesto para el programa de apoyo al campo en sus miles de millones de pesos, pero no lo comparan con el dinero que mandan al país los campesinos que fueron a Estados Unidos a trabajar y que lo hicieron precisamente
por las lamentables condiciones que imperan en el campo mexicano. Pero si se hace esa operación, resulta que lo que envían suma 8 veces la cantidad de dicho presupuesto y 35 veces el presupuesto total de la flamante Secretaría de la Reforma Agraria. O nos informan que la gasolina va a subir de precio 35% inicial y luego solamente el 0.8 mensual, pero nada dicen del interés compuesto ni de la cadena de aumentos de eso. Significa que terminan por elevar el costo muy por encima de la cantidad denunciada. Los números exageran o minimizan a conveniencia para conseguir otros fines como alarmar a la población, conseguir votos, aumentar impuestos o abrir las puertas a ciertos intereses, por ejemplo, los de las empresas transnacionales. ¿Qué tal cuando afirman que los primeros 3 meses del año se perdieron 60% de empleos de la industria de la construcción? O que fueron despedidos en una semana 20,000 empleados de la industria textil, o que el índice de la pobreza crece a razón de 4.9 diariamente. El país ya no existiría si alguno de estos números fuera real. ¿No es gratuito que Andrés Manuel López Obrador diga que las cifras alarmantes que nos da el gobierno federal sobre la empresa Pemex tiene el objetivo de justificar su venta empresarial a extranjeras? Hay veces que la manipulación es tal que ya ni siquiera los que usan se acuerdan y entonces no siempre dicen lo mismo. ¿Cuánto costó la megabiblioteca que se construyó durante la administración foxista? Primero dijeron que se tenían 95 millones y que faltaban 200, aunque lo que oficialmente se solicitaron fueron 280. Un mes después se dijo que la obra costaría 415 millones, pero el presupuesto se pidió una partida de 418 de pesos. Y según una funcionaria del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se peleó con la presidencia de esa institución, se habla de alrededor de 700 millones de pesos. Se pasó a 900. Ahora los papeles oficiales dicen que el costo final fue de 1.225 millones, aunque los diputados de la Comisión de Cultura, si han investigado, aseguran que el desembolso final anda por los 2.500 millones de pesos. Las cifras se usan también para esconder la realidad, para que no se note que es fea. Por ejemplo, cuando el presidente del Instituto Nacional de Ecología informa que en los últimos 8 años las normas de calidad del aire se han violado 320 días, está pretendiendo tapar el hecho de que solo 45 días de todo el año el aire que respiramos los capitalinos fue satisfactorio. O cuando la Universidad Nacional inaugura una biblioteca, la anuncia como una de las 2 más importantes de América Latina. Es porque les parece que eso suena menos mal que decir que es la segunda. Y sin embargo, a pesar de que sirven tan obviamente a ciertos intereses y de que son fácilmente manipulables, se sigue usando a las cifras para darle a las cosas la apariencia de certeza, seriedad, infalibilidad y sobre todo realidad. Alardear. La nuestra es una cultura en la que, como afirma el dicho popular, al que no habla Dios no lo oye, y en lo que, como decía el señor Luis Espota, lo importante no es poner un huevo, sino saberlo cacarear. Y vaya que nuestros políticos, funcionarios, empresarios, eclesiásticos y comunicadores lo creen y practican. Contaba el historiador José Fuentes Mares que el presidente Ortiz Rubio gustaba tanto de alardear que convertía cualquier actividad, por mínima que fuera, en pretexto para montar ceremonias pomposas y formales donde bandas de guerra tocaban el himno nacional y se invitaba a funcionarios y diplomáticos. Una de esas ocasiones fue la inauguración de un paso subterráneo en la esquina de San Juan de Lerán. Y 16 de septiembre, una obra digna de figurar en un programa de obras materiales del presidente municipal del virroyo más infeliz. Alardear es tan importante que los funcionarios de todo nivel, desde el presidente de la República hasta el subdirector de Me da lo mismo, emplean buena parte de su tiempo y energía en acudir a inauguraciones, clausuras y eventos de todo tipo, en que haya cámaras, y en buscar que los entrevisten en la televisión, radio, diarios y en revistas nacionales y extranjeras, para poder relatar los magníficos, impresionantes, estremecedores logros de su gestión. Por eso, cada oficina, empresa, comisión o institución, por minúscula que sea,
cuenta con un encargado de comunicación social y dedica tiempo, esfuerzo y presupuesto a hacer publicidad. Allí están las planas enteras en los diarios y los anuncios de la televisión y la radio, contando las maravillas que hacen todos. El Senado de la República presume que las leyes que aprobó el Poder Judicial de la Federación, las controversias que resolvió los gobiernos estatales, los drenajes que arreglaron y hasta las esposas de los gobernadores se las ingenian para hablar de la gran labor que hacen sus maridos y ellas mismas. No importa lo que publiciten, sea cualquier cosita, ellos se encargan de presumirla. En Jutepec, Morelos, hay gigantescos espectaculares para informar que se pavimentó un camino de 2 kilómetros. En Morelia, Michoacán, hay letreros para avisar que se están limpiando los camellones de una colonia. Y en la delegación Venustiano Carranza de la capital, el director de desarrollo urbano advierte a los ciudadanos que hay obras que no son visibles, pero es importante que se hacen y se avanza. Un ejemplo que me encanta es cuando hace algunos años el estado de Colima invitó a empresarios extranjeros, los recibió con bombos y platillos y los atendió una semana cuerpo de rey, porque iban a invertir en un proyecto que daría trabajo a 240 personas, tanto ruido y tan pocas nueces. La forma favorita del alarde ha sido siempre y sigue siendo hoy los informes de labores, suma y cima del concepto de sí mismo que tienen los funcionarios, desde el primer mandatario de la nación hasta el presidente municipal del último rincón del país, y desde el delegado político hasta el jefe de cualquier comisión nombrada para lo que sea. Hacen de ese momento el ritual central de su quehacer. Y por supuesto, en ellos lo que dicen siempre está cuidadosamente arreglado para mostrar que hicieron cosas muy importantes. Se hizo más de lo que han venido, se cumplieron los compromisos, se avanzó en el programa, se impactó favorablemente, se contribuyó significativamente. En los informes, cuando el secretario de Seguridad publica invariablemente, afirma que disminuyeron los delitos y que se logró detener a un importante jefe de los narcos, cuando el secretario del Medio Ambiente invariablemente asegura que disminuyó la deforestación y que los contaminantes arrojados a la atmósfera y el promedio de áreas dañadas por incendios fueron los más bajos en la historia. Cuando el secretario de la Agricultura afirma que se descarta cualquier bronca fuerte en el campo y que se está trabajando bien, y cuando el secretario de Salud jura que recibieron atención médica millones de ciudadanos y que todos los niños tienen todas las vacunas. Es tan importante este momento en el quehacer de los funcionarios que una delegada política en la Ciudad de México pintó las bardas de su delegación informando que durante su gestión se habían repartido 25,000 cédulas de identificación del registro poblacional CURP, o como si ese fuera su logro personal y no un trámite obligatorio para los ciudadanos. Y por si lo anterior no bastaba, los informes no concluyen en el momento de su presentación, sino que existe una segunda etapa en la cual se vuelven publicidad, como las bardas en las que se anuncia lo que se hizo. El ejemplo que me encanta es el de un espectacular en Morelia, Michoacán, en el cual se afirma que en lo que va del año se alfabetizó a 62,000 adultos. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Quién sabe? Si uno ve el anuncio en noviembre, resulta que 5,165 adultos habían aprendido cada mes a leer y a escribir, pero si uno lo ve en marzo, eso significa que alfabetizan 20,633 adultos a mes, y eso solamente si se toma como referente el año que empieza en enero y termina en diciembre, y solamente si eso no pregunta cuánto tiempo lleva allí el espectacular. Pero todavía hay un escalón más alto, es el de la publicación. La palabra impresa que pasará a la prosperidad y que, como dice una diputada, será juzgada por toda la historia. El presidente Miguel de la Madrid instaló una oficina especialmente dedicada a elaborar la crónica del sexenio, que dejaría constancia de las maravillas realizadas por su administración, y hoy cualquiera manda publicar maravillas. La memoria de su gestión en papel de lujo y con fotografías a color, como hizo un delegado de Coyoacán. Hay quienes prefieren maneras menos intelectuales de festinar sus obras, aunque no por eso menos caras. El presidente municipal de un rincón de Jalisco se mandó a hacer nada menos que 5 verbenas con mariachi y videos para festejar.
lo consiguió durante su gestión. Se trata del mismo modelo presuntuoso y triunfalista que se caracterizó de los gobiernos priistas durante todo el siglo XX y que pasó intacto a los gobiernos panistas y perredistas, contradiciendo a los intelectuales que aseguraban que muerto el priismo se acabaría la rabia. Pretendiendo que lo hago bien parezco ser el que lo quiso hacer, decía una canción de los años 50, y en efecto, pretender que se hacen muchas cosas y grandes cosas es parte esencial de nuestra cultura política y por lo tanto de nuestro discurso público. El caso del presidente Fox es paradigmático, pues mientras en los noticiarios todo era injusticias de cuentas, secuestros, robas, inundaciones, conflictos sociales, él en cambio decía que todo estaba muy bien y se aplaudió tanto a sí mismo que los comercialistas construyeron el concepto de Foxilacionandia para referirse a este país de fantasía en el que seguro que vivíamos los mexicanos gracias a su gobierno. Decía el mandatario, la economía está sólida y mejor que en los últimos 25 años. Las clasificadoras mundiales reconocen el grado de inversión en términos sociales, llegamos con resultados muy buenos, excepcionales. Se ha reducido la pobreza extrema. En términos políticos, no hay ningún problema excepcional. Fox llegó a atribuirle su gobierno hasta las reservas de petróleo, las más altas en la historia del país, como si el gobierno tuviera algo que ver con esto y no la naturaleza. Y el aumento en la expectativa de vida de las mujeres mexicanas, como si eso se pudiera lograr en unos cuantos años. Y la Fundación Vamos México, que dirigía a su esposa, llegó a asegurar que había conseguido la disminución de la mortalidad materna e infantil en el país. Pero lo más increíble es que hasta se felicitó por la gran cantidad de dinero que llegaba al país por las remesas de quienes habían ido a trabajar a Estados Unidos. No sé si ese mandatario se lo creyó o fue cínico, pero le encantaba hablar del país en el que uno se siente tranquilo, seguro, confiado de que va a ser el mejor del mundo. Y ese país del que hablaba se suponía que es México, un México en el que mientras su presidente afirmaba que ya todos ganaban $6,000 anuales, salían a la luz estudios como el del Instituto de Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, según el cual el número de pobres extremos había crecido en más de 18%. Y como la encuesta de comunidades de Estados Unidos, según la cual la migración de mexicanos al país del norte había aumentado durante el sexenio foxista en cerca de 4 millones de individuos, y como los análisis de la empresa Consultores Internacionales, según los cuales la deuda externa había crecido hasta ocupar 12.5% del Producto Interno Bruto, pasando de 6,000 millones de pesos en diciembre de 2000 a más de 1 billón de pesos en 2005, 105% de aumento. Era como de locos escuchar al secretario de Trabajo asegurar que en los primeros 8 meses de 2006 se habían creado 700,000 empleos, mientras datos del diario El Universal afirmaban que se habían perdido casi 2,000 tan solo en los últimos años del sexenio. Y sumando el déficit acumulado durante toda la administración, la cifra llegaba a poco más de 4,5 millones de empleos, y mientras Raúl Félix, economista del Centro de Investigación y Docencia Económica, afirmaba que es uno de los peores sexenios en materia de gobernación de empleo formal, y Arturo Cautiño, economista de una empresa estadounidense, decía que 85% de las plazas que se habían creado han sido temporales, lo que significa que van a desaparecer en el corto plazo y son de muy baja calidad. Pero entre nosotros, pretender que somos más de lo que somos es tan fuerte que en nuestras escuelas de música y ballet no puede ingresar un niño que no haya empezado a estudiar allí desde la primaria. Registro que ni en Alemania o en Inglaterra, que vaya que han forjado grandes músicos y bailarines, existe. O le exigen a una maestra de jardín de niños que tenga una licencia en pedagogía o en psicología. Pero las maestras de primaria y secundaria reprueban los exámenes que les aplica la SEP, o para otorgar una beca al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, le hacen los estudiantes un examen con preguntas como, según las cifras de la UNICEF en 1997, ¿qué porcentaje de las víctimas de la guerra son niños? Seguro que ni siquiera el secretario general de la ONU sabe la respuesta, pero eso sí,
¿Cuánto impresiona pretender que tenemos niveles tan altos de requisitos? Pues da la facha de que somos un país muy avanzado. Y la fachada entre nosotros lo es todo. En función de ella, se hace lo que sea. Cuando en un accidente murió el secretario de Seguridad Pública Federal y 8 de sus colaboradores, hubo un gran acto de cuerpos presidenciales encabezado nada menos que por el primer mandatario de la nación, en el cual las autoridades fueron ceremoniosamente colocados sobre tarimas y hubo saludos, pésames, discursos y elogios a los caídos, en el cumplimiento del deber. Hasta que en mitad del espectáculo una de las esposas se atrevió a increpar a las autoridades porque, según dijo, que al menos 2 de los féretros estaban vacíos, incluyendo el de su marido. El acto de cuerpo presente había sido sin cuerpos presentes, solamente un espectáculo, una de las faramayas típicas del poder. Por nuestra afición a las fachadas, se hace en la avenida Insurgentes de la capital un flamante sistema de transportes colectivo llamado Metrobús, que circula sin obstáculos de norte a sur y de sur a norte en la ciudad. Pero para lograr eso, las calles de todos los alrededores son un desastre de tráfico del que nadie se ocupa. O se constituyen los preciosos puentes del llamado segundo piso, que vuelan sobre la Ciudad de México para supuestamente agilizar el tráfico, pero terminan de repente en seco, o en un embudo que nadie se preocupó por resolver. Fachada y más fachada. Dan becas a muchos estudiantes para presumir que se les dan becas a muchos estudiantes. No importa que sean cantidades que no les alcanzan para vivir. O hacen el generoso ofrecimiento de la Secretaría del Desarrollo Social del DF de darle 3,000 pesos mensuales a los estudiantes de bachillerato que quieran financiar sus estudios universitarios o iniciar un negocio o comprarse una casa o un seguro de salud, como si con esa cantidad se consiguiera alguna de esas cosas, o la mejor. Un secretario de Marina presume que es capaz de despistolizar al país y para ello le ofrece a la gente cambiarle sus armas por 1 kilo de arroz. Ni la burla perdonan. Minimizar. Los medios informan que hay sequía en cierta región del país, pero el titular de la secretaría encargada del asunto dice que la situación no es catastrófica, sino que se trata nada más de un impacto severo. Grupos ecologistas advierten a la población que la fruta producida en cierto lugar no es comestible, porque el agua con la que se le regó contenía un grado demasiado alto de contaminación, pero los funcionarios locales aseguran que no hay ningún problema y que todo está bajo control. Los trabajadores del sistema colectivo de transporte se quejan de que la comida que les sirven en los comedores no está preparada en condiciones de higiene y que hasta han encontrado cucarachas. Y el encargado responde, eso de que salgan animales en la comida obedece muchas veces a bromas de los propios compañeros. El ejemplo más común de este afán victimizador es el que se tiene que ver con la situación de violencia e inseguridad. En tiempos del presidente Zedillo, este decía que el narcotráfico era obra de unos cuantos malosos. En tiempos del presidente Félix, el subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República afirmaba respecto a los secuestros que el problema se ha magnificado. Y cuando varios estudiantes mexicanos murieron en un ataque del ejército colombiano contra un campamento de la guerrilla de las FARC, el procurador de justicia de la nación, de todos modos, descartó que grupos armados recluten activistas en el país. En el discurso se usa mucho hacer menos grandes los problemas y además afirmar que las autoridades tienen todo bajo control. Esta es una expresión que se usa con frecuencia, la mayoría de las veces sin que quienes la emplean sepan siquiera qué es lo que tendrían que estar bajo control. Cuando en febrero de 1996 un intenso mal olor despertó a los habitantes de San Nicolás Torrencino en Iztapalapa, que asustados salieron a la calle a medio vestir en plena madrugada, las autoridades de la delegación correspondiente se apresuraron a decir que todo estaba bajo control y que no había riesgo para la salud, sin saber todavía qué era lo que causaba el problema. Y durante una semana particularmente
algiada de asesinatos en noviembre de 2006, después de una emboscada en la que mataron a 3 policías disparándoles nada menos que 600 balas, el secretario del ramo aseguró que sabía perfectamente lo que sucedía y lo que había que hacer. Los ciudadanos no podemos sino preguntarnos, ¿por qué entonces no lo hace? Descalificar. Cuando el embajador de Estados Unidos denuncia la situación de violencia que hay en el territorio mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores dice que esas declaraciones no nos preocupan. Cuando los pequeños productores del campo manifiestan su temor por la apertura de los productos agrícolas norteamericanos a partir de 2008, en el marco de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, la encargada del asunto de la secretaría respectiva les dice que sus temores son solamente psicológicos. Cuando el ombudsman acusa a la Procuraduría General de la República de seguir practicando la tortura, la respuesta es que es temperamental. Cuando un aspirante a presidir el patrimonio de la Revolución Democrática cuestiona los resultados de la elección, el otro le responde que tiene desorden mental. Entre nosotros, cualquier funcionario de cualquier nivel se permite desestimar y descartar aquello que no le guste y hasta calificarlo o descalificarlo. Esto llega a veces hasta la burla. Cuando en la temporada de lluvias de 2003 la Ciudad de México se inundó y las personas quedaron atrapadas durante horas en las vías de comunicación, el jefe de gobierno le dio a quienes lo increparon que convendría aprovechar las inundaciones para criar peces. En una carta a un diario capitalino, la señora Alma Carolina Eslava Alcántara lamentó que se hubiera dado una respuesta tan ofensiva a quienes habían sufrido por esta situación. Hablar demasiado. En México el poder solo es la verdad cuando se ha conseguido apoderarse de la palabra. La palabra es tan importante en nuestra cultura que por eso todos la usan, y muchísimo. Hablan los políticos y hablan los empresarios, hablan los eclesiásticos y hablan los intelectuales. Habla todo aquel que puede. Palabras, palabras, palabras. Decía hace 100 años Justo Sierra, y la escritora Elena Poniatowska afirma que la política es no hacer nada, es solo hablar. El presidente Luis Echeverría hacía informes que duraban la frijolera. El presidente de 6 horas, durante las cuales nunca dejaba de hablar, y en tiempos de rector Jorge Carpizo, las reuniones del Consejo Universitario podían durar 14 y más horas porque todo mundo quería decir su opinión sobre cualquier cosa, y había puntos en el orden del día en los que se apuntaban más de 60 oradores. Hablar es tan importante que en las telenovelas, género por excelencia en nuestra cultura, no pasa nada. Solo se habla para contar las cosas que supuestamente suceden, y cuando era presidente electo Felipe Calderón, se consideraba enterado de ciertos hechos porque ya se los contaron. Y la esposa de un acusado de pederastia le decía que pida perdón por sus actos, no por sus palabras, que lo asqueroso es lo que hizo, no lo que dijo. Pero eso algunos hacen hasta lo inverosímil para tener la palabra, como buscar un espacio en los medios. Fulanito salió en la televisión y ya por eso es importante. Y la paradoja de paradojas, en nuestra cultura oral, agrafa y letrada, todavía merece más respeto la palabra escrita. Todo el mundo quiere poner por escrito sus ideas, porque así consiguen el respeto de los demás. Cuando en 2003 un grupo de escritores decidió manifestarse en contra de la propuesta de aplicarle el impuesto al valor agregado a los libros, se presentaron a la Cámara de Diputados, en donde los recibieron con todos los honores, les colocaron frente al presidium y los escucharon con atención exponer sus razones, pues eran escritores. Ese mismo día habían acudido al recinto legislativo a otros grupos de manifestantes que querían oponerse a tal o a cual ley, pero a ellos se les dejó en la calle, bajo el rabo del sol, con sus pancartas y discursos. 2 casos ejemplares del peso de la palabra en los siguientes. Cuando Carlos Salinas de Gortari terminó su mandato, no hubo medio de comunicación que le diera foro para defenderse de las acusaciones en su contra.
lo que es o debería ser un derecho para cualquier ciudadano, y más si ese había sido presidente de la República. Y cuando los legisladores del patrimonio de la Revolución Democrática quisieron ofender al primer mandatario, Vicente Fox, lo que hicieron fue impedirle el uso de la tribuna del Congreso para dar su informe de gobierno. Enredar. El problema está en que en el afán por soltar más y más palabras, nuestros poderosos terminan por enredarse y cambiar por completo lo que supuestamente quieren decir, y muchas veces no decir nada aunque parezca que dicen mucho. Esto tiene entre nosotros un nombre, se llama cantinflismo, un vocablo devenido concepto de uso exclusivo de México. Ejemplos sobran. El gobierno reduce el presupuesto para el gasto social, pero nos asegura que eso no va a afectar lo que se hace. Entonces, uno no puede sino concluir que o antes nos robaban parte de los recursos, o no es posible que sigan haciendo las mismas acciones con menos dinero. Desaparecen algunas oficinas burocráticas porque dicen que quieren ahorrar, pero se nos asegura que los derechos de los empleados serán rigurosamente respetados. Entonces uno no entiende cómo despedirlos es respetarlos. O el secretario de Hacienda afirma que subir los impuestos nos conviene a los ciudadanos y que vamos a salir ganando. Y uno se pregunta, ¿cómo es que pagando más ganamos? Hay joyas de este modo de proceder, como el caso de un secretario de Gobernación que decía malabarismo para decir que debe ensancharse pero al mismo tiempo limitarse. La verdad expresión o el fin del director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, que aseguraba que hay que ser firmes con las leyes pero no ir a los radicalismos. O el de un académico que escribió que el desarrollo político mexicano podría llevar a consolidar una democracia política de derecha, aunque también podría tomar forma un movimiento social de izquierda. O el del gobernador del Banco de México, que aseguraba que no hay una dirección clara de lo que está pasando con la economía estadounidense. Se puede quedar en el fondo un rato, pues no se ve en el corto plazo una recuperación vigorosa. Pero tampoco se prevé que esté recayendo y se caiga en una recesión. Ensanchar y limitar al mismo tiempo, obedecer la ley pero no demasiado, ir a la derecha o a la izquierda como posibilidades a futuro, tocar fondo pero no caer en una recesión, frases en las que se mete todo al mismo tiempo, lo bueno, lo malo y lo contrario, para así no comprometerse y luego poder decir, ven, sucedió como yo lo preví, no me equivoqué. Pero si de discursos cantinflescos se trata, pocos como el de un responsable de la calidad del aire de la Ciudad de México, que aseguraba que las medidas que se iban a implementar para la verificación de emisiones de los automóviles les serán muy beneficiarias a los pobres porque ellos no tienen auto, y ninguno como esta respuesta de Andrés Manuel López Obrador a los reporteros que le reclamaban por qué dosificaban la información. Espérense, en vez de decirles vamos a ver, ¿sí? Y no soy categórico porque yo no tenía dos elementos. Y les digo no. Y resulta que sí. Ahí, ayer, no. Pues imagínense, no digo nada. Ya, retiro lo dicho. Imagínense. Miren, dijo que no. Y miren, entonces yo no tengo que actuar.